Sí, doctor. Ya, gracias. La Gardnerella vaginalis. ¿Ya? La Gardnerella vaginalis produce la infección conocida como vaginosis. ¿Ya? Pero esa infección se caracteriza porque aproximadamente la mitad de los pacientes pasan de asintomáticos, ¿no? A ver, un minutito, voy a ponerle. ¿Me oyen mejor? ¿Sí o no? ¿O es igual? ¿Se oye mejor, jóvenes? Sí, Sí, doctor. se oye Sí, mejor. escúchame. Ah, ya, está bien. Entonces, la Gardnerella vaginalis va a ser un bacilo gran negativo. Acá en estos esquemas podemos observar, ¿no? Se caracteriza porque no tienen elementos de locomoción ni de fijación. Eso significa que no tiene ni flagelos, tampoco tiene epilis. Y son anaerobios facultativos. Estos también tienen esa, o no tienen más bien esa capacidad de formar esporas, o sea, como forma de resistencia, y no se puede encontrar en el medio ambiente, ¿no? A diferencia de la pseudomonas, ¿ya? Solo puede encontrarse en los seres vivos. Y la vaginosis, ya les decía, es una infección de de los órganos genitales, particularmente femenino. Se va a caracterizar porque va a presentar un flujo de color blanquecino, ¿no? De un olor fétido y también en la región genital va a haber prurito. Y es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Como ya habíamos indicado. Pero en algunos casos también en ciertas infecciones urinarias pueden estar presentes, ¿no? Para la identificación del agente etiológico, para el diagnóstico de laboratorio, se toma como muestra el flujo vaginal, ¿no? La secreción vaginal. Entonces, en esta vamos a hacer la tinción de Gram, vamos a hacer el cultivo respectivo, tinción de Gram cultivo, donde vamos a ver, ¿no? Las características de esta bacteria. Una vez que hemos identificado, en base a las manifestaciones clínicas y en base al diagnóstico de laboratorio, se puede tratar esta infección con metronidazol, ¿no? Con vancomicina, con oxacilina. Entonces son los medicamentos de primera elección. Y la parte de profilaxis o prevención está relacionada también con el mecanismo de transmisión, ¿no? Es decir, como es una infección de transmisión sexual, hay que evitar entonces, o las relaciones sexuales se deben realizar con el uso de preservativos, o finalmente mantener una pareja constante o la fidelidad que se llama, ¿no? O también la abstinencia son los mejores métodos, ¿no? Para evitar esta infección. Bueno, voy a hablar ahora de otra también que se llama, de otro que es el Haemophilus. El Haemophilus pueden ser dos tipos, el Haemophilus influenzae, ¿no? Esta es una bacteria, no, nada tiene que ver con el virus de la influenza. El virus de la influenza es otro, este es el Haemophilus influenzae, ¿no? Normalmente las bacterias de este género se van a encontrar en las vías respiratorias superiores como parte de la microbiota normal, ¿ya? Entonces, ¿qué características tienen estos bacterias? Son bacilos gram negativos también.
y estos, de igual manera que el anterior, se encuentran solamente en los seres vivos, ¿no? No se puede encontrar como forma de vida libre, es decir, no hay en el medio ambiente. De modo que se transmite de un ser vivo a otro ser vivo, de una persona a otra persona. Esta Haemophilus influenzae va a producir la primera infección, una faringitis, ¿no? Es decir, una infección de las vías respiratorias superiores, donde hay un proceso inflamatorio. Pueden haber también, por consiguiente, procesos obstructivos. Y a partir de esta región de la faringe, como están interconectados, también pueden dar lugar a la sinusitis. O sea, afectar acá, todo siempre va a iniciar en una faringitis y puede llegar a los senos frontales, los senos paranasales, dando lugar a lo que son las sinusitis, ¿ya? También puede llegar hacia el conducto auditivo medio, donde va a producir la otitis, o a partir de esta primoinfección que es en la región orofaringea, puede llegar también hacia los pulmones, dando lugar a la neumonitis, ¿no? Obviamente, desde acá, cuando no se trata, cuando no se hace el tratamiento, puede terminar acá en una meningitis, porque por vía hematógena, por la sangre, puede llegar hacia las meninges y o producirse una infección generalizada, dando lugar a lo que son las septicemias, ¿no? Luego, en base a estas manifestaciones clínicas, para identificar al agente etiológico, hacemos un diagnóstico de laboratorio y eso implica tinción de Gram, el cultivo y el respectivo antibiograma. Y en el caso de que se sospeche de una septicemia por esta bacteria, entonces hacemos un hemocultivo, es decir, tomamos como muestra la sangre y lo vamos a hacer la siembra respectiva en un medio de cultivo y va a constituir el hemocultivo, ¿no? De esa manera podemos identificar al agente etiológico. ¿Y cuáles son los factores de patogenicidad? Estos, al margen de los pilis que tienen, van a tener cápsulas. Y estas cápsulas, como bien saben, es un factor de evasión a la fagocitosis y también es un factor que permite la diseminación de la infección a través de la sangre, ¿no? Luego presentarán también unas toxinas y estas toxinas tienen el efecto de producir necrosis en el tejido, o las endopeptidasas que producen estas enzimas van a destruir las inmunoglobulinas que forman nuestro cuerpo como mecanismo de defensa del Haemophilus influenzae. Ahora, en cuanto a la parte epidemiológica, ¿no? Como esta es una infección de las vías aéreas, ¿no? Vías respiratorias superiores, esta va a ser una enfermedad cosmopolita, o sea, hay en todo el mundo. Sin embargo, la población más vulnerable van a ser los niños y los ancianos en relación a sus bajas defensas que tienen. Una vez que se ha identificado y que se sabe, se tiene la certeza de que es la Haemophilus influenzae, el tratamiento es con cloranfenicol, amoxicilina y el cotrimoxazol, ¿no? Bueno, en este caso existen vacunas, existen inmunizaciones contra la Haemophilus influenzae, particularmente para evitar las complicaciones como son las meningitis. Luego, otro primo hermano de la Haemophilus influenzae es el Haemophilus ducreyi. El Haemophilus ducreyi es la bacteria que produce la infección conocida como chancro blando o chancroide. Esta van a afectar a los órganos genitales,
¿no? De las personas y se van a transmitir por, es una enfermedad de transmisión sexual, por contacto sexual se van a transmitir, ¿ya? Y estos, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Entre las principales tenemos la formación de úlceras en el área genital y estos van a recorrer el área linfática donde van a producir un proceso inflamatorio también en los ganglios linfáticos de la región inguinocrural, ¿no? Entonces, como ustedes verán, estas úlceras que se forman son muy dolorosas también, es en el área genital, ¿ya? Bueno, para identificar a la bacteria siempre vamos a recurrir a un estudio bacterioscópico, ¿no? O bacteriológico, eso es tinción de Gram, cultivo y antibiograma. Luego, una vez que se ha identificado al Haemophilus influenza, el tratamiento se hace con streptomicina, cotrimoxazol, tetraciclinas, canamicinas, ¿ya? Entonces, este es el que produce el chancro blando, ¿no? Es una infección, una enfermedad de transmisión sexual. Ahora voy a hablar de otro género de bacterias que son del género Clostridium, ¿ya? El Clostridium. El Clostridium se caracteriza porque en este caso el Clostridium perfringens se caracteriza porque da lugar a una enfermedad conocida como la gangrena gaseosa. Esto en el entendido que estos Clostridiums, estas bacterias, pueden contaminar las heridas, una cortadura o el pinchazo de un espinillo puede constituir, ¿no?, un mecanismo de transmisión, ¿ya? Entonces, por eso que en esos lugares donde no se ha eliminado la carga microbiana de las heridas, entonces va a ir apareciendo una necrosis y esa es la característica precisamente del Clostridium, la necrosis del tejido del huésped que produce en el sitio de inoculación. Ahora, este es un bacilo también gram positivo. A partir de acá vamos a ver que los bacilos gram positivos van a tener una característica de formar, de liberar toxinas potentes. O sea, los bacilos gram positivos liberan, producen toxinas potentes. Estas son anaerobios estrictos. Eso significa que se van a desarrollar en ausencia de oxígeno. De manera que, un minutito por favor. Bueno, a ver, vamos a ir repasando. Les decía que los bacilos gram positivos, ¿qué es lo que producen? ¿Me oyen, jóvenes? Toxinas potentes, doctor. Toxinas. Toxinas potentes, no se van a olvidar, ¿ya? O sea, son más dañinos inclusive que las toxinas producidas por los gram negativos, ¿ya? Por eso lo manifestaba que eran toxinas potentes. Entonces, estos forman esporas como un mecanismo de resistencia. ¿Eso qué significa? Que no va a tener mucha actividad vital, metabólica, pero va a resistir a las condiciones adversas. De modo que se puede encontrar en el aire, en el suelo, en el medio ambiente, porque estos se tienen como nicho natural el tubo digestivo,
el intestino de los animales, de los mamíferos particularmente y de las aves. Entonces, estos a través de sus heces fecales, a través de sus deposiciones, van a ir contaminando, ¿no? Van a ir sobre la superficie de la tierra, se va a ir esparciendo las esporas del Clostridium, ¿ya? Entonces, por eso que cuando se tiene una herida y el polvo, ¿no? El polvo del medio ambiente contamina esta herida, puede encontrarse en este polvo las esporas de Clostridium. De manera que cuando esta espora llega, por ejemplo, a una herida, eh, entonces son condiciones, la puerta de entrada es la herida, son condiciones óptimas, hay nutrientes, hay un pH adecuado y temperatura adecuada, entonces se prolifera, ¿no? Va el crecimiento bacteriano a partir de estas esporas, ¿no? Que se han ido inoculando o se ha ido contaminando la herida también, ¿ya? Entonces forma una costra encima, una costra, y esa costra genera condiciones anaerobias. O sea, por eso que en estos casos hay que eliminar, ¿no? La costra, porque la costra es una capa protectora que va a dar, eh, que va a aislar del oxígeno, ¿no? Y que favorece el crecimiento del Clostridium, ¿ya? Ahora, las formas clínicas que aparecen de la gangrena gaseosa son siguientes, ¿no? Uno, produce la infección de los tejidos, ¿ya? En el punto de ingreso, donde va a haber crecimiento bacteriano y la producción de las respectivas toxinas, ¿ya? Luego puede también esta invadir y producir procesos inflamatorios en los tejidos, donde van a caracterizarse por la formación de secreciones purulentas y también previamente a esta, en ese punto de inoculación o puerta de entrada, se produce una enrojecimiento del tejido antes de producir la secreción purulenta, ¿ya? Bueno, luego tenemos la tercera forma clínica de la gangrena gaseosa, que es la necrosis del tejido. Ustedes podrán hacer una relación de estas. Empieza el proceso infeccioso, luego hay un crecimiento bacteriano, hay diseminación, hasta que llega, ¿no? A esta tercera fase del proceso infeccioso, que es la necrosis del tejido. Esta es la forma más grave de las infecciones producidas por el Clostridium, ¿no? Y hay que evitar, ¿no? En este caso, que vaya a seguir invadiendo el tejido sano. Por eso, como tratamiento se tiene una medida muy radical, la cirugía, la amputación de este tejido que ha sido afectado, ¿no? Pero también dentro, así como dijimos que había secreción, hay dolor, es una secreción serosa que parece pus, ¿no? Y además tiene el aspecto, como ustedes observan en esa extremidad, en esa fotografía, tiene ese aspecto negruzco, ¿no? Negro, y puede también producir a partir de acá, por vía hematógena, se va a diseminar en todo el cuerpo y producir septicemia, ¿no? Entonces, reitero, cuando está en esta fase, el proceso infeccioso, que es la fase terminal prácticamente, la cirugía radical es una medida aconsejable, ¿no? La amputación, diríamos. Y también es una infección que tiene una alta mortalidad y no llama mucho la atención, ¿no? Para evitar estos índices de mortalidad. Entonces, dentro de esas toxinas potentes que podían producir las bacterias de este género, está la lecitina, que se llama también toxina alfa. Esta toxina que produce la gangrena gaseosa
va a ser, perdón, la infección no es la gangrena gaseosa, no es la bacteria, es el Clostridium perfringens, ¿no? Es la bacteria. Entonces va a ser, va a haber secreción serosa, va a haber algo de sangre también, va a ser sanguinolenta y ese aspecto negruzco, ¿no? Como pueden observar en las imágenes, ¿ya? Luego, estos también tienen una alta mortalidad. Les decía, en este caso, la toxina que produce es la lecitina, que se llama también toxina alfa. Esta es la responsable de producir la lisis celular, es hemolítico. Y por consiguiente, va a promover la degeneración del tejido, es necrosante y también va a tener esta toxina alfa la característica de hidrolizar la esfingomielina y la cefalina, de manera que estaría produciendo un daño estructural en el tejido del huésped, ¿no? Otra toxina importante también es la toxina beta. La toxina beta producida por el Clostridium perfringens produce necrosis también del tejido. Y básicamente, ¿no? Como se encuentra en el intestino, se dice que produce una enteritis necrosante, ¿no? Entonces produce la necrosis del tejido. En base a estas manifestaciones clínicas, para identificar a la bacteria, se hace un diagnóstico de laboratorio. Eso implica, tomamos muestra, precisamente ese material seroso, de esa región de la herida, hacemos tinción de Gram y el cultivo y antibiograma respectivo. Ahora, el tratamiento, como se trata de una bacteria, puede usarse antibacterianos como la penicilina, la clindamicina. Sin embargo, como hemos indicado que este va provocando daño, ¿no? En la parte estructural del tejido del hospedero humano. Entonces, para evitar, ¿no? Que vaya siguiendo afectando a más tejido, porque va creciendo, ¿no? Va avanzando el proceso infeccioso, es de que se recomienda un tratamiento radical como es la cirugía. O sea, hay que amputar, hay que cercenar, hay que retirar ese cuerpo o esa parte del cuerpo que esté infectado para evitar que siga avanzando el proceso infeccioso hacia tejidos sanos, ¿ya? Y la prevención sería evitar la sobreinfección de las heridas, hay que adecuadamente también curarlas, hay que evitar que se formen las costras, porque las costras dan condiciones de anaerobiosis. Ya les decía, en este caso, la bacteria es anaerobia, ¿no? Entonces, para ello se pasa a una medida que se llama el desbridamiento, ¿no? El desbridamiento de las heridas. Ustedes, ¿alguno de ustedes me puede indicar en qué consiste el desbridamiento de las heridas? Jóvenes, ¿qué es desbridamiento? ¿Aló? ¿Me Doctor, oye? eliminación de tejido necrótico. Exactamente. Es como cuando en una herida, ¿no es cierto? Hay una sobreinfección y en esta herida aparece una secreción, y esta secreción va a ser algo sanguinolenta, ¿no? Entonces va a producir una costra. Esa costra da condiciones de anaerobiosis. Ya hemos dicho que este es una bacteria anaeróbica, o sea que Disculpe, doctor, ¿no se ve nada en la pantalla? no.
Entonces, les decía, jóvenes, enciendan su camarita si quieren, ¿no? Para interactuar. Leslie. Les decía que en la heridita, por ejemplo, se forma una costra, ¿no? Cuando nosotros hacemos la curación, que se llama, de la herida, hay que retirar todo ese tejido, ¿no? Ese tejido muerto y esas secreciones que hay sobre el tejido, ¿no? Entonces, a eso se llama el desbridamiento de la herida. Vamos retirando, ¿no? Todo ese tejido muerto y vamos retirando también la costra y para realizar la curación, ¿no es cierto? Con los respectivos antimicrobianos. Está claro, ¿no? Eso es desbridamiento de la herida. Por eso, seguramente ustedes en alguna asignatura van a ver cuando realicen la curación de las heridas, retiran, ¿no? Retiran todas esas costras, aunque parece dolorosa, ¿no? No hay que dejar esas costras, porque esas costras dan condiciones de anaerobiosis y esta bacteria crece en anaerobiosis. Es decir, si nosotros dejamos la costra, entonces estamos dando las condiciones para que se desarrolle bien esta bacteria, ¿ya? Reitero, esto, las esporas de esta bacteria se encuentran diseminado en el suelo, en todo lado, ¿no? Y precisamente se van diseminando a través de los heces fecales de los animales, de las aves, ¿no? Entonces, en este sentido, de que puede encontrarse en cualquier parte. No te curas la herida, Leslie, entonces en el polvo, el viento puede llegar, contamina y en algún caso, si tiene esta bacteria, el Clostridium perfringens, va a dar lugar a la gangrena gaseosa. Está claro, ¿no? Entonces, por eso, una buena medida profiláctica es retirar todo ese tejido muerto, etcétera, y hacer la curación respectiva con un antibacteriano, ¿no? Muy bien. Hay que evitar la sobreinfección de las heridas, retirar, ya les reitero, las costras, no existen vacunas y también el manejo adecuado de los desechos de los animales, es decir, de los excrementos de los animales, ¿no? Porque a través de esto se va diseminando las esporas del Clostridium perfringens, ¿no? Bueno, esta es una recomendación también si nosotros utilizamos permanentemente o no permanentemente también, ¿no? Los celulares, hay que precisamente lavarse las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de microorganismos, ¿no? Particularmente ahora que son táctiles, ¿no? Entonces, y ya les decía, hay que evitar ingresar al baño también con el celular. Ahora voy a hablar de otra bacteria que es también un bacilo gram positivo. Entonces, digo bacilo gram positivo significará que va a producir una toxina potente, ¿no? Una toxina potente. Entonces, el Clostridium tetani. El Clostridium tetani es una bacteria que produce la infección conocida como tétanos. Ustedes ya lo han descrito bien, ¿no? En otra materia, esto del tétanos. Ahora, esta bacteria que produce esta infección, que es el tétanos, es un bacilo gram positivo. Si digo bacilo gram positivo, ¿qué es lo que van a producir? Toxinas potentes. Correcto, ¿no? Entonces, estos también van a ser anaerobios estrictos, ¿no? Y estos también, al igual que el anterior, van a formar esporas. Las esporas es una forma de resistencia ante condiciones poco adecuadas, cuando faltan nutrientes, cuando el pH, la temperatura no es la adecuada, se forma espora y así resiste, ¿no? Entonces, estos también se van a encontrar en la cavidad entérica de los animales y del ser humano, de modo que se van a diseminar sobre la superficie terrestre a través de los heces fecales de los animales, ¿no? Entonces, se encuentran como espora viable
hasta que llega una heridita y en una herida, contamina una herida y va a dar las condiciones, ¿no? Tanto de, hay nutrientes, de temperatura para que desarrolle. Entonces, esa espora se dice que germina y para dar lugar a la forma vegetativa, ¿no? De la bacteria. Y como estando, ¿no?, en la plenitud de sus funciones como forma vegetativa, comienza a multiplicarse, a colonizar y obviamente desarrollar el proceso infeccioso. ¿Cómo se adquiere? Siempre, ¿no? A través de una contaminación de una herida, ¿no? Puede ser por una inoculación con un espino, cuando pisamos un espino, un fierro o algo, entonces puede encontrarse estas esporas del Clostridium tetani en las proximidades, contamina y puede dar lugar al proceso infeccioso, ¿no? Entonces, reitero, las esporas del Clostridium puede estar en todo lado, ¿no? En el pasto, en la tierra, en todo lado puede estar. El periodo de incubación de estos son relativamente largos, duran aproximadamente 20 días, es decir, es una infección de progreso lento. Y entonces, este periodo de incubación también va a depender de la cantidad de esporas que tenga, de esporas y de toxinas que se produzcan, ¿ya? Ahora, cuanto más largo es el periodo de incubación antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas, entonces menor será el tiempo, la gravedad de la enfermedad. Ahora, el Clostridium tetani, que produce la enfermedad de tétanos, les decía, van a producir las siguientes manifestaciones clínicas en el paciente. Por un lado, van a producir lo que se llaman los calambres, la risa sardónica, como ustedes pueden observar acá, ¿no? La risa sardónica, porque afectan directamente a los músculos de la cara, produce la contracción de los músculos de la cara. Luego van a afectar también a otros músculos voluntarios, como en este caso, ¿no? Y van a producirse estos músculos, prácticamente se van a contraer y es lo que van a producir, ¿no? Esta manifestación que se llama, por ejemplo, los opistótonos, ¿no? Es decir, ustedes ven como un arco, es porque se ha contraído los músculos de la espalda, ¿no? Gracias a la toxina que produce el Clostridium tetani, ¿ya? Entonces, esa toxina tetánica se llama esa toxina que produce esta contracción de los músculos voluntarios. El trismus también, eso que significa que van rechinando los dientes, puesto que se van contracturando los músculos de la cara, y entonces a eso se llama trismus, ¿no? Ese movimiento de los dientes también, ¿no? Y el sonido. Bueno, ahora, los factores de patogenicidad. Ya les había manifestado que este va a producir una toxina potente, en este caso se llama la toxina tetánica o tetanoespasmina. Estos tienen como mecanismo de acción que evitan la liberación de los neurotransmisores, como son la glicina y el GABA. Entonces, al no liberarse estos neurotransmisores, no se produce la señal, ¿no? La señal de la transmisión neuronal, entonces va a producirse una excitación del sistema nervioso central y como va a estar bloqueado, no se produce la relajación, ¿ya? Entonces es el mecanismo de acción, por eso los músculos se encuentran en permanente contractura. Ahora, para identificar al agente etiológico se hace un estudio bacteriológico o bacterioscópico.
Esto consiste en tomar la muestra, ¿no?, de esa región de la lesión, luego hacer el cultivo y el antibiograma respectivo, ¿no? Entonces ahí lo vamos a través de cómo crece en el medio de cultivo, lo vamos a poder ir identificando a esta bacteria, ¿ya? Entonces, ustedes saben cuando uno desarrolla esto del Clostridium tetanis, entonces para el tratamiento se debe administrar por vía parenteral o por vía intramuscular la globulina antitetánica hiperinmune, o sea, es el suero antitetánico. Eso es lo que se debe. No hay que confundir con la vacuna, ¿no? La vacuna es otra, ¿ya? Son inmunoglobulinas, anticuerpos que van a neutralizar, ¿no?, a la bacteria. Esa es la globulina antitetánica, ¿ya? Ahora, la prevención, como esto puede ingresar por inoculación o a través de la contaminación de una herida, entonces las autoridades sanitarias promueven, ¿no?, campañas de vacunación, ¿no?, también contra el Clostridium tetani, ¿ya? Y eso lo hacen a través del programa ampliado de inmunización. Ahora, como esta va a ingresar por la puerta de entrada, que es la herida, o el lugar de la inoculación cuando uno pisa unos espinos o un fierro, ¿no? Hay la posibilidad de que estas esporas se encuentren y para que produzca la infección, ¿ya? Entonces, el modo de transmisión, una vez que exista una herida, entonces hay que tratarla, ¿no?, adecuadamente para evitar la sobreinfección. Hay que curarla, en otras palabras, para evitar la sobreinfección, ¿ya? Ahora, para evitar la proliferación también de las esporas del Clostridium tetani, entonces hay que manejar adecuadamente también los desechos, ¿no?, las heces fecales de los animales. Bueno, normalmente, esta es una miscelánea también, jóvenes. ¿Cómo se hace el queso? ¿Ustedes saben? ¿Alguien nos puede compartir? ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, doctor, se escucha. Ya. ¿Alguno de ustedes sabe hacer queso? ¿Quesillo? Yo sí he visto a mis abuelitos, doctor. Ya, a ver cómo hacen, contanos. Eh, a lo que he visto, doctor, la leche que lo Ordeña tienen, la leche. sí, la ordeña la leche en un recipiente. A Ya, ese recipiente le ponen es como una tabletita, le llaman cuajada. cuajo, cuajo, ¿no? Sí, Ya, el cuajo, y eso esa tabletita lo dejan al destrozan en reposo. una cucharita y eso lo ponen a la leche y luego lo dejan reposar, lo abrigan a la leche con frazadas y lo dejan reposar. Después de un tiempo, se vuelve medio espesito y a partir de ahí hacen el quesillo. Sí, te haces manualmente, ¿no? Entonces, Sí. si se dan cuenta, en ningún lado, señorita Nadia ha dicho que lo hacen hervir la leche. Nunca hacen eso, ¿no? No, hervir no, doctor. Entonces, mira, aquí no sé si te dice algo esto, esta imagen. Este es un queso que está hecho, elaborado con qué dice, a ver, van a leer. Con leche Entera. Pasteurizado. pasteurizada. Rizado.
Y la pasteurización, recuerdan, hemos avanzado en que consistía elevada temperatura, luego bruscamente lo enfriamos, ¿no? Y este procedimiento elimina la carga microbiana. Entonces, lo correcto debería de ser leche por lo menos hervida, ¿no, señorita? Para eliminar la carga microbiana, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta leche pueden encontrarse muchas otras bacterias, hasta el Vibrio cholerae, ¿no? Entonces, por eso es importante. Tendría que ser. Yo les aseguro, los que nos venden también en la cancha, mañana, quesillo, no han hecho este procedimiento, pero es lo que debería de hacer. Muy bien, ahora voy a hablar de otra bacteria que es su primo hermano de estos también, que se llama el Clostridium botulinum. No sé si han escuchado hablar de esto. Clostridium botulinum va a producir la enfermedad conocida como botulismo, ¿ya? Clostridium botulinum. Acá les parece que si les doy un recesito de unos 10 minutos. Sí, doctor, por favor. Ya, 10 a 12 les voy a dar. Okay.